Hey, ¿qué tal colegas del CERET? Les envío un cordial saludo desde México. Espero se lo estén pasando muy bien. Les quiero agradecer por el hecho de haber tomado la decisión de capacitarse en este excelente curso. Gracias a Antonio y la organización del CERET por haberme hecho la invitación a ser partícipe de este maravilloso evento. Estoy seguro que esto trasciende, ya que la calidad de los instructores que están ahí con ustedes es muy alta, como la del buen Carlos, Cristian y Edgar. De mi parte, quiero compartir un estudio que he realizado en Series 12, cuando un equipo está en el logo, nos da un error al restaurar o ya han cambiado varias memorias y aún persiste el problema en la restauración. Con esto he logrado sacar algunos equipos, espero lo puedan disfrutar, lo lleven al taller y que sea de utilidad. Sin más preámbulo, vámonos a eso. Me gustaría que empecemos a dividir los PAD en diferentes procesos, como puede ser la tensión de alimentación, la interfaz PCIe, la configuración de inicio y las líneas no necesarias para la restauración. Cuando nosotros hablamos de tensiones, normalmente un iPhone trae 3 alimentaciones principales. En este caso va a ser 2 V625, 830 milivolts y 1.2 voltios. No perdamos de vista esta última tensión porque es la predominante para los estados de comunicación, como puede ser I2C y diferentes líneas de control, en este caso también para la memoria. Como técnicos, cuando un equipo dudamos de la memoria, siempre nos vamos a ir a buscar la tensión de alimentación, la cual es emitida por el PMIC desde el momento del arranque. Para ello vamos a irnos a la ZXW. Cuando nosotros siempre buscamos lo que son las alimentaciones, bien, tengo que venir a verificar si la memoria está siendo alimentada. Y empezamos a buscar y decimos, aquí está la tensión de 2V625, tengo la tensión de 1.2 y la tensión de 830. Y vámonos a nuestro multímetro. Empezamos a buscar de acuerdo a la ZXW y nos dice que aquí está la tensión de 2V625, la tensión de 1.2 y aquí está el de 830. Ok. Lo que nosotros estamos verificando en este momento es que el PMIC está sacando las 3 tensiones. Pero es importante que nosotros sepamos que en la memoria hay diferentes bloques. A pesar de que la ZXW me marca cada uno de los pads que tienen continuidad en la placa, y efectivamente en la placa hay continuidad, pero en lo que es la memoria son bloques independientes que se necesita esa tensión en cada uno de ellos. Para eso vamos al plano esquemático y ver la división que llegamos a tener con cada una de las tensiones en la memoria y qué falla nos va a causar. Ok, ya estando en lo que es la memoria, venimos a verificar nuestras tensiones. Como decíamos, tenemos una tensión de 2V625 que la pudimos verificar en un condensador de la entrada de la memoria. Verificamos la tensión de 1.2 voltios y también cotejamos una tensión de 830 milivolts. Importante que nosotros siempre verifiquemos si la tensión está en un solo bloque o son bloques divididos en la memoria, y eso lo podemos ver en la parte interna. Me dice primero, tengo el primer bloque con 2V625 alimentando a 5 pads, un solo bloque. En este caso, como en la tensión de 2V625 son 5 pads que llegan a la placa y también 5 pads en un solo bloque en la memoria, hay poca probabilidad que la tensión de 2V625 no esté llegando a lo que es la NAND. Ahora, hablando de la tensión de 1.2 voltios y refiriéndonos a lo que es primero la alimentación. La alimentación primero de 3 pads que son bloques independientes. Aquí tenemos un bloque, tenemos
bloque 2, traemos el bloque 3 y el bloque 4 en la alimentación de PP1, V2 y O. En la NAND, en lo que es la NAND, son 4 bloques, pero si nosotros vamos a la ZXW y verificamos lo que es el 1.2, me dice que llega a ser comunicación o continuidad en los diferentes bloques. En la placa no hay tanto problema. Donde se llegan a generar los problemas de restauración vienen a ser ya en lo que es la memoria, en la alimentación, que la tensión debe llegar a los 4 bloques de la NAND. La falta de tensión en este bloque, que es del bloque PCIe de la alimentación de 1.2 voltios del pad J6, es sumamente importante, ya que este es uno de los motivos por el cual un equipo se va a estar ciclando en la fuente con consumo normal, arrancando hasta 400 miliamperes, regresando aproximadamente a 150 y se llega a colgar por un rato de unos 15 segundos, llegando nuevamente a 0 y volviendo a hacer el ciclo. A esto nosotros lo podemos llamar que tiene el equipo un boot loop sin imagen. Muchos equipos llegan bajo esta condición y la explicación que nosotros le podemos dar que era revalina la memoria. En específico podemos decir nosotros que acá le está faltando una tensión de 1.2 voltios a el bloque PCIe. Pasando a nuestra última tensión de 830 milivolts, ella se divide también en 3 bloques. El primero, que si no llega a estar alimentado, y como decíamos que es muy baja la probabilidad porque al ser un bloque con 6 pads sería un grave problema que los 6 pads estén desprendidos o que con soldadura fría. Puede llegar a pasar, claro, pero es con muy baja probabilidad. ¿Qué sucedería que si la fuente no está entregando esta tensión para este bloque? Bueno, tendríamos un equipo en DFU. Nos daría un error 4014 en la restauración. En el 24% en iTunes Flash aparecería el logo más el círculo, pero no aparecería la barra. No aparecería la barra y se apagaría en automático. ¿Qué sucedería si yo llego a perder la tensión del bloque PCIe? Sucedería lo mismo que pasa en el bloque que habíamos hablado de PCIe del J6. El equipo estaría con un boot loop. Boot loop sin logo. ¿Cómo sabríamos que no tiene logo? Por lo que habíamos hablado, de que la fuente va a estar ciclando. Y por último, traemos nosotros un filtro entregándonos una línea que se llama BDD Pool. ¿Qué nos va a generar si llegamos a tener el filtro volado o quemado? Vamos a tener un equipo en DFU dándonos error 9. Error 9. En el 24% el equipo va a tener logo. Aquí llegamos a ver los diferentes panoramas que me puede generar si me llegan a faltar diferentes tensiones. Nosotros lo que hicimos ahorita en la práctica es irnos a verificar en cada uno de los condensadores para ver únicamente si la fuente está sacando la tensión. Pero para una revisión más minuciosa o profunda, lo ideal sería que estemos verificando esas tensiones en pad por pad. Esto nos va a asegurar que la tensión sí está llegando a cada uno de los bloques de la memoria, porque ya vimos las diferentes fallas que nos pueden generar si nos llega a faltar en pads indispensables para el funcionamiento. Recordemos que hay pads que son de un solo bloque, como puede ser la alimentación de 2V625, y con que nosotros lleguemos a tener 1, 2, 3 pads, muchas veces ni nos vamos a percatar de la fractura en la soldadura. Pero si llega a haber falta de comunicación en pads únicos, es ahí cuando se llegan a generar las diferentes fallas. Entonces vamos a la práctica y revisar las tensiones de cada uno de ellos. Entonces, regresando a la revisión de nuestras tensiones, nosotros habíamos comenzado con nuestra alimentación
de 2V625. Pero de acuerdo a nuestra explicación, habíamos dicho que tengo que cotejar que estas tensiones estén llegando de preferencia a cada uno de los pads. La correcta medida tendría que ser de la siguiente manera. Vengo a verificar 2V625, correcto, sobre este lado. Y aquí viene lo que debemos nosotros tener cuidado. Decíamos que tenemos un filtro que me va a generar una siguiente línea de 1.2 voltios, que debe de estar en la tercera, que debe de estar aquí. 1.2, que decíamos J6, que si ella llega a faltar voy a tener el equipo buteando. Siguiente línea con 1.2 voltios también que pasa por una resistencia debe estar sobre este lado. ¿Qué sucedería a un solo pad? Que si yo llego a tener la resistencia volada, lo que voy a tener es un equipo en DFU dándome error 9 en la restauración. En nuestra siguiente tensión, que llega a ser la de 830 milivolts, sobre este lado, empezamos a cotejar todo el bloque. Pasando al siguiente bloque de lo que llega a ser la parte de control y configuración de inicio, vamos a empezar con la revisión del pad de la frecuencia que está emitiendo el CPU. Cuando nosotros tenemos un equipo sin memoria, la frecuencia ya debe de estar presente. Esta llega a ser la misma del CPU de 24 MHz. ¿Qué sucedería si nosotros llegamos a tener la pérdida de esta frecuencia? El equipo va a estar en DFU. Entonces vámonos al plano esquemático para verificar esta línea. Y me dice que en el pad M3 es un reloj de entrada y que también me dice aquí que es de entrada y que viene del procesador a la NAND y son 24 MHz. Entonces en ese pad nosotros podemos verificar que tengamos la frecuencia. Para esta línea tenemos que usar nuestro osciloscopio para venir a cotejar que esté la frecuencia emitida por el procesador. Si nosotros llegamos a tener la falta de la frecuencia, como decíamos, el equipo va a estar en DFU y nos va a dar error en la restauración. Vamos a tener logo y todo correctamente, entonces es importante que siempre cotejemos nosotros nuestra señal. Bien, hasta aquí podemos decir que no hay fallas en la placa, que llevamos todas las tensiones en cada uno de los pads, que la frecuencia de 24 MHz está presente. ¿Cuál es la siguiente línea a verificar? Vamos a hacer el chequeo de dos más, que va a ser el reset que viene del procesador y la línea System Alive. Con nuestro multímetro vamos a verificar el reset aquí. ¿Cuánto tiene nuestro reset? 1.2 voltios y nuestra línea System Alive que va a estar en el pad B11. 1.2. Decíamos que nuestros diferentes estados han cambiado en esta generación. Es el primer modelo que ha dejado de utilizar la tensión de 1.8 para este tipo de líneas y trabajando con una tensión de 1.2 voltios. Ya vimos que la System Alive tiene 1.2 y la línea de reset tiene 1.2 voltios. Esta línea de System Alive es también la primera generación que se desprende del Tigris. Si usted coteja en versiones anteriores como
un iPhone 11, XR, un iPhone 7, 8 o X, venía de la mano emitida por el PMIC hacia el procesador NAND y Tigris. En esta versión 12 se ha desprendido, únicamente llegando del PMIC hacia la memoria NAND. ¿Qué problema nos generaría si no llegamos a tener la línea de reset? Nos va a dar un error 4014 en el 21%, el equipo va a estar en DFU de primera mano, si ha tenido alguna caída o una soldadura desprendida o simplemente fue desconectada del CPU, el equipo va a llegar sin imagen con un consumo de entre 80 y 100 mAh. Al conectar a la PC se va a detectar el equipo, pero va a generar este problema. La línea System Alive, al no estar presente, nos va a dar un error 9 en el 24% y ambas líneas nos van a generar logo. Aquí viene lo interesante, que de todas estas líneas que hemos estado hablando que nos generan diferentes errores como error 9, 40, 13, cuando la memoria es cambiada ya siempre vamos a tener un error 40, 14, el equipo estando en DFU. En el siguiente bloque vamos a hablar lo que es la configuración de inicio, 3 líneas indispensables que nos van a hacer una falla característica. Vamos a tener del SPI, traemos boot config 0, que es de el reloj, traemos del SPI MISO del boot config 2, traemos SPI del MOSI del boot config 1. Lo que es selección de chip que tenemos sobre este lado está a tierra. Venimos a verificar el boot config 0. Encontramos una tensión de 950 milivolts que viene del procesador. Boot config 1, aquí encontramos 1.2 voltios por la explicación que vimos en la ZXW y lo que es el plano esquemático. El boot config 2 igual tiene 1 voltio. ¿Por qué motivo decíamos que en la placa, en lo que viene a ser la placa, el equipo en el boot config 0, aquí debería venir una resistencia pull-up que no está presente, pero no está presente de fábrica? Si recordemos, nos decía NOSTUF. Entonces sobre este lado nosotros tenemos la tensión de 1.2 voltios y sobre el otro extremo llega a estar lo que es el CPU, aquí con 1.1 voltio. A diferencia del boot config 1, él llega a tener una resistencia pull-up que llega a ser esta de aquí, ¿okay? Sobre el otro extremo 1.2 y es la que nos llega a lo que es nuestra memoria sobre este extremo. Aquí 1.2 voltios, entonces el boot config 0 nos da en promedio 1 voltio que viene del procesador, boot config 1, 1.2 que es de la resistencia pull-up y boot config 2 nos debe de dar en promedio 1 voltio también. 3 tensiones que deben de estar presentes para que exista la comunicación. En caso de que la resistencia pull-up que llegamos a tener en el boot config 1 se llegue a desprender por alguna manipulación que el equipo fue mojado o se pasaron de calor en la apertura, siempre va a estar en DFU. Y no solo por boot config 1, sino en las 3 líneas que es boot config 0, boot config 1 y boot config 2, algo característico que decíamos que va a estar pasando es que el equipo va a estar en DFU. Puede que ya se haya cambiado la memoria o que venga con su memoria original. Usted lo va a meter a restaurar y el teléfono va a terminar la restauración regresando nuevamente a DFU. Recuerden que cuando tengan esta falla muy peculiar que está en DFU y restaura correctamente, puede venir relacionado a esas 3 líneas. Puede que en algún otro taller le cambiaron la memoria y el equipo sigue restaurando y restaurando, pero al final de la restauración regresa a DFU. Nunca perdamos de vista en estos casos cuando hay una resistencia pull-up, porque por un lado tenemos la conexión y eso nos puede fallar en la revisión de caída de tensión.
decíamos que no solo es importante que nosotros tengamos un valor de referencia, como es la caída de tensión, sino que también debemos de verificar el voltaje o la tensión en este caso para cotejar de que la comunicación se llegue a dar correctamente. Ya tenemos 3 líneas más verificadas en nuestra revisión de la memoria. Recapitulando, ya verificamos lo que son todas las tensiones en cada uno de los pads, verificamos la frecuencia de 24 megas que se esté generando, el reset con una tensión de 1.2 voltios, verificamos System Alive con 1.2 voltios, verificamos Boot Config 0 que nos entregó aproximadamente 1 voltio, Boot Config 1 con 1.2 al igual que todas las demás líneas, y el Boot Config 2 en promedio nos entregó 1 voltio. Nuestras siguientes líneas a verificar es la interfaz PCIe. Esta consta de las siguientes líneas: una solicitud de reloj, un reloj de referencia positivo y negativo, una transmisión positiva y negativa, una recepción positiva y negativa, un reset del PCIe. Esas son unas líneas que trabajan en conjunto. En caso de que alguna de ellas fallase, vamos a tener una característica booteando el equipo en la fuente sin imagen. Todas las líneas del protocolo PCIe, desde el reloj de referencia, transmisión, recepción y el reset, nos van a dar esta falla muy característica: booteo sin logo en la fuente. Con excepción de la línea de solicitud de reloj, ella lo que va a hacer es mantenernos el equipo en el logo constantemente, como si estuviera pidiendo sistema. Al momento que nosotros metemos a restaurar, nos va a dar un error muy extraño, un 3010, quedando en el 15% por falla de esta línea. Cuando llegamos a cambiar la memoria, ya no sucede esto, sino que el equipo ya está en DFU, no en el logo, y metemos a restaurar, él va a avanzar hasta el 24% en iTunes Flash, dándonos un error 4014. Todas estas líneas del protocolo PCIe, nosotros vamos a ir a identificarlas porque, como decíamos, que ellas trabajan en conjunto. Si alguna de ellas llega a fallar, nos va a generar algún problema. Vamos a comenzar primero con la solicitud de reloj, que la tenemos en el pad P5. Aquí. Ella lo que va a tener es una resistencia pull-up sobre este lado, comunicación por un extremo con el CPU. Y es aquí donde quiero agarrar de ejemplo. Si nosotros únicamente nos basamos a la caída de tensión y la resistencia no llega a estar presente, nosotros vamos a tener caída de tensión porque la que me está dando es la del CPU. Pero es importante que después de que nosotros cotejemos caída de tensión, verifiquemos el voltaje de la línea, o la tensión más bien, que me esté dando o entregando lo de mi resistencia pull-up, que en este caso sería 1.2. Iniciando con nuestra revisión de PCIe, primero, no perdamos de vista el pad P5, que es este, que es el que nos genera nuestra solicitud de reloj, y él debe tener una tensión de 1.2 voltios, que es la que llega a tener nuestra resistencia pull-up que tenemos aquí. Muchas veces nosotros lo que llegamos a venir a hacer, y era algo que comentaba, que venimos a cotejar lo que es nuestra caída de tensión. En este punto tenemos 320 de caída de tensión, muy similar como dice la ZXW, pero si nosotros llegamos a tener pérdida de nuestra pull-up, nuestra resistencia, aquí, ahí la retiré, venimos a cotejar nuevamente nuestra caída de tensión en el pad y seguimos teniendo los 320 que me marca la ZXW. Pero al momento que nosotros cotejamos nuestra tensión,
Vamos a dar encendido. Al momento que venimos a cotejar nuestra tensión en el mismo pad, nos encontramos con 840 milivolts. Estos 840 milivolts por la pérdida de la resistencia pull-up ya no es considerado como estado 1, más bien como estado 0, y lo que va a generar este equipo, si se le llega a cambiar la memoria o es su memoria original, va a estar en el logo con su memoria original y nos va a dar el error que ya mencionamos. Si el equipo le llegan a cambiar la memoria porque ya pasó de taller en taller, lo que va a tener usted es un equipo en el logo en el 24% y dando error 4014. Por ello es importante siempre cotejar tanto caída de tensión como voltaje en la línea. Al momento que nosotros venimos a cotejar la recepción y la transmisión en los condensadores de acoplo y la memoria esté puesta en el equipo, ahí podemos aprovechar esta situación porque la caída de tensión debe de estar en ambos lados, del lado del CPU, como lo podemos ver aquí, y aquí, y del lado de la memoria, sobre este extremo. Listo. Esto aprovechando que nosotros aún tenemos la NAND puesta en el equipo. Pero en varias ocasiones como técnico no llegamos ya a tener las memorias puestas, sino que ya hay una revisión previa y el hecho de volverla a montar pues nos genera más tiempo. Una técnica que nosotros podemos optar para las líneas OL que lleguen a tener una continuidad con algún condensador o resistencia es enviarlas a tierra. De esta manera yo tengo la recepción positiva y negativa y la transmisión positiva y negativa. Lo que hice es mandarle un jumper con una tierra para mandarlos todos a tierra y cotejar sobre este extremo nuevamente la caída de tensión de lo que es el CPU, ahí, acá, aquí. Y si no tuviera la memoria sobre este lado, yo voy a encontrar una línea OL. Pero ahorita con la técnica que hicimos, para poder verificar, voy a encontrar una tierra. De esta manera puedo verificar de que el condensador esté soldado a la línea y que el pad esté comunicado a este condensador. Porque de alguna otra manera se llega a ser algo complicado porque un pad está de un extremo y el condensador está del otro lado de la placa. Todas las demás líneas, como es el reloj de referencia, positivo y negativo, y el reset, debemos de cotejarlos en caída de tensión para asegurarnos de que esté conectado. En conclusión, podemos decir que si usted tiene en el taller un equipo que ya ha batallado con él, con errores de diferentes, 4013, 9, error 4014, o está en el logo booteando, ya estuvo trabajando, y llega al taller y usted verifica todas estas líneas que hablamos en este video, usted no va a tener el problema por la memoria. Tiene que ir a buscar por otros lados, como puede ser I2C, el GPU, algún circuito que le esté afectando. Hay algunas otras líneas que en algunas series anteriores, como 11, 7, pueden hacer algún daño también o algún problema general en la restauración que no detallamos aquí. Pero en series 12, las líneas que citamos aquí son las que nos van a generar un conflicto en la restauración. Espero esta información sea de utilidad para ustedes, colegas. Pónganla en práctica en el taller, revisen esos equipos de series 12 y también eso pueden llevarla a algunos otros modelos que tengan VGA 110. Chicos, muchas gracias por haber estado ahí, por poner la debida atención. Espero encontrarnos en algún momento de nuestras carreras y nuestras vidas. Les deseo todo el éxito. Bendiciones. Antonio, muchas gracias nuevamente. A los Gonzalos, que estoy seguro que están ahí capacitándose, les envío un fuerte abrazo.
Muchas gracias chicos, nos vemos próximamente. Chao, chao. Hasta luego.